Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde vamos a ver Artifacts of Power, este suplemento para Warhammer Age of Sigmar Soulbound, repletito de información sobre todos los artefactos mágicos que podemos encontrar dentro de los reinos mortales. Me refiero a las piedras de los reinos, a los portales y a una serie de objetos ancestrales o de reliquias ancestrales que además van a venir con su propia aventura incluida. Vamos a verlo. Bueno, comenzamos con Soulbound, Warhammer Age of Sigmar Soulbound, Artifacts of Power, este suplemento de artefactos mágicos que nos va a traer información detallada sobre las piedras de los reinos, una vasta selección de armas, armaduras y artefactos mágicos, una colección de reliquias ancestrales, conocimiento olvidado sobre las distancias entre las puertas de los reinos, y reglas, opciones de personajes y estadísticas para cazar hechizos sin fin. Bueno, comenzamos por aquí. Tenemos aquí dentro lo que es la portada, sin títulos y sin logos. Y ya comenzaríamos lo que es este propio suplemento, que lo vamos a tener dividido. Pero vamos a cuadrarlo por aquí. Entre la sangre de los reinos, que nos va a hablar justamente de las piedras de los reinos, las piedras mágicas, los artefactos de los reinos, cómo crearlos, cómo obtenerlos, cómo utilizar estas piedras de los reinos para dar propiedades mágicas a artefactos normales. Las reliquias ancestrales, donde tenemos 20 reliquias, cada una con su propia aventura para poder pues o bien desarrollarla o incorporarla directamente en cualquier campaña que tengamos o que estemos jugando de manera inmediata. Tenemos los hechizos sin fin, que son estos hechizos provocados por el necroseísmo que tanto daño pueden provocar, y así como un apéndice donde básicamente se trata de un bestiario donde vamos a tener todas las criaturas que nos van a aparecer en estas aventuras que nos vienen relatadas y referenciadas a las reliquias ancestrales, ¿vale? Comenzamos con la sangre de los reinos, que es justamente pues estas piedras de los reinos. Lo que nos dice es que cuando se acabó el mundo que fue, el viejo mundo, ¿no?, de Warhammer, pues los vientos de la magia se arremolinaron y comenzaron a girar conjuntamente entre ellos, cada vez solidificándose más, ¿no?, por esa propia presión, en esa especie de espiral en la que comenzaron a girar en torno a sí mismos, pues cada vez se fueron solidificando y se formaron estos ocho reinos mortales, que son los que pues dan nombre justamente a esta ambientación de la era de Sigmar. Y no solo dieron lugar a esos reinos, sino que también la magia se solidificó, y se solidificó justamente en este tipo de piedras que eh, pues es magia concentrada o magia sólida, ¿vale? Y que te dicen que justamente pues los tipos de usos que se pueden hacer y el tipo de piedras que van cada una pues bastante relacionada con el reino y con la escuela de magia en particular, o los vientos de la magia en particular, que le dan origen. Por ejemplo, tenemos el éter cuarzo, que procede del reino de His, que es el reino de la luz, donde están los soberanos Lumineth, ¿no?, los Royal Lords Lumineth, que son estos elfos de la luz, y que allí la magia de His se manifiesta en forma de luz, pero que Teclis, el gran dios de la magia élfico, pues les enseñó cómo capturarla y cómo cristalizarla en este éter cuarzo, que pues les provee de una mayor concentración, un mayor foco para sus estudios, para sus cosas, ¿no? Pero que justamente eso también conlleva un peligro, ¿no? Porque todas estas piedras tienen una doble cara, un beneficio y un perjuicio, o un peligro, y que les condució al Spirefall, que fue justamente el momento de la caída del Imperio Lumineth, cuando pues, casi dejaron de ser humanos, ¿no? Y se comportaban prácticamente como máquinas debido a justamente la influencia de este tercuarzo, ¿no?, que eliminó prácticamente todo sentimiento, toda emoción
de sus vidas, lo cual les obligó pues, a tener que vincularse con los propios espíritus elementales del reino de His. Pero bueno, todo esto ya está contado en el Champions of Order, que ya lo vimos aquí dentro del canal, así que si queréis más información podéis ver ese vídeo. El Amberbone del reino de Gur, del reino de las bestias, que pues, básicamente son huesos, ¿no? Y que son huesos que tienen la propiedad o la capacidad de pues transmitir justamente las características animales a su portador, incluso llegando a hacer que se pueda transformar, ¿no? en un propio animal. El Celestium, lo encontramos en Azir, en el reino celestial, y que además cae en forma de meteoritos, que son acompañados normalmente por los dracos, especialmente por Dracodion, el gran draco celestial, y que es recogido y utilizado por los 6 mineros que se encuentran, por los 6 herreros, perdón, 6 herreros que se encuentran en el Sigmarabulum y que son pues los aprendices de Grunni, del dios herrero de la forja, y que pues básicamente se utiliza pues para crear las armas y las armaduras de los reforjados de la tormenta, ¿vale? Estas armaduras doradas que tienen estas características mágicas. La chamonita del reino de Chamón, que es el reino del metal, donde encontramos esta piedra de los reinos en una especie de forma líquida, ¿vale? Pues se comporta casi como si fuera mercurio, en un estado así como líquido y que acaba formando pues una serie de esferas y que tiene unas capacidades pues variables. Es muy apreciada para ser utilizada principalmente en armas, puesto que la capacidad variable de adaptación hace que ese tipo de armas que están imbuidas de chamonita varíen y entren por los resquicios de las armaduras, justamente ignorando las armaduras cuando se las utiliza para golpear, ¿vale? Tenemos la Cycle Stone, que procede del reino de Girán, del reino de la vida, y que muchas veces se encuentra pues en forma diluida dentro del agua, y que justamente de ahí procede el Aqua Giranis, que el Aqua Giranis ya sabéis que dentro de este juego pues se utiliza, tiene un doble uso. Por una parte es la moneda de la divisa que se utiliza para el comercio dentro de los 8 reinos, ¿no? Que se cuenta en gotas, no las cosas, no en monedas, sino en gotas. Y por otra parte también es como la poción de salud, puesto que tiene propiedades regenerativas y curativas a aquel que la ingiera. La Emberstone, que procede del reino de Axi, del reino de fuego, y que pues evidentemente tiene las propiedades de este reino, ¿no? Que imbuye de calor, pero no solo de calor, sino también de pasión, por lo cual también es muy apreciada por parte de los poetas y por parte de los artistas, ¿vale? Tenemos la False Stone, que procede del reino de Ulgu, que es el reino de las sombras, y que pues evidentemente ayuda y beneficia pues al engaño, a la traición, al disfraz, al ocultamiento, ¿vale? Ese tipo de cosas. The Grave Sun, que es como la arena de tumba del reino de Shish, o de Sais, ¿no? Que es el reino de Nagas, del gran nigromante, del reino de la muerte, donde esta arena pues tiene esas propiedades tan importantes y que pues puede provocar el envejecimiento inmediato, ¿no? de la persona que la aporte. Esto viene pues muy referido a lo que es el necroseísmo, que luego lo veremos con los hechizos sin fin, donde Nagash mandó a sus tropas de muertos vivientes a recuperar toda esta arena, grano a grano fueron transportándola, y aún así los esqueletos, los muertos vivientes que la transportaban, pues caían completamente destruidos, ¿no? Por transportarla durante pocos pasos. El enorme peligro que conlleva manejar esta piedra en particular de los reinos. Y luego, aparte de esas ocho piedras de los reinos, que como digo, están cada una vinculadas a cada uno de los 8 reinos mortales y a los 8 vientos de la magia característicos del viejo mundo de Warhammer, tenemos otras 3 piedras más. Tenemos la Warpstone, que es la piedra de la disformidad, que es sobre todo para los más veteranos de Warhammer la conocida como piedra bruja, la que utilizan los Skavens, que pues la utilizan dentro de esta ciudad que está entre los 8 reinos mortales y el reino del caos, que se llama The Blight City, así como la ciudad marchita, ¿no? Ciudad de la plaga,
donde pues justamente habitan estos scavens que pues la ingieren directamente, la muelen en polvo y la ingieren para tener sus capacidades y que no deja de ser pues una piedra completamente caótica. Caótica como la varanita que es la piedra que procede del reino de las ocho puntas, que es justamente el reino del caos y que tiene propiedades pues muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que fue utilizada por Morathi. Morathi, que es una de las diosas élficas, de las cuatro diosas élficas, ¿no? Junto a Ticlis, Therion, Morathi, Malerion. Pues Morathi utilizó esta piedra engañando a Sigmar y a Lariel a que realizasen un ataque a las ocho puntas para penetrar dentro de este reino, cuando en verdad ella lo único que pretendía era entrar para conseguir pues un gran cargamento de esta piedra de varanita y utilizarla en su ritual que la acabó convirtiendo en diosa, elevando a la divinidad ya no como un simple heraldo de Cain, sino como una diosa por sí misma, convirtiéndose en Morathi Cain, que esto igualmente pues ya lo hemos visto dentro del canal en la reseña que hice de Shadows in the Mist, esta campaña, Sombras en la Bruma, que narra los sucesos de la ciudad de Anvilgar y lo que ocurrirá con Morathi. Y por último tenemos esta última piedra que pues es completamente distinta a las demás, la Nullstone o la piedra nulificadora o algo parecido, que es la piedra que se encuentra en el vacío etérico y que es completamente antimágica, ¿no? Mientras que las demás proveen de magia a sus portadores, esta hace todo lo contrario, esta elimina, absorbe, pues deshace toda la magia, ¿no? que se encuentra a su alrededor, por lo cual es muy apreciada por parte de los cazadores de hechizos sin fin, justamente para poder acabar con ellos, ¿vale? Bueno, tenemos a partir de aquí pues diferentes reglas sobre cómo utilizar y cómo emplear estas piedras de los reinos dentro de nuestro juego, ¿no? Cómo adquirirlas, cómo recolectarlas, buscarlas, extraerlas, transportarlas, cómo comprarlas y venderlas. Tenemos aquí los equivalentes en, pues como digo, en esta divisa que se utiliza dentro del juego, que es justamente las gotas de estas drops, ¿no? de Aqua Giranis, pues cuánto más o menos podrían costarnos, cómo se pueden encontrar y las diferentes aleaciones, puesto que al final el hecho de que la magia esté solidificada dentro de los ocho reinos en forma de estas piedras de los reinos no solo sirve para potenciar hechizos, para ser utilizada de una manera alquímica por parte de los magos y diferentes científicos, sino también por parte de los herreros que pueden utilizar estas piedras de los reinos en diferentes aleaciones para construir, pues bien sean armas que van a tener unos rasgos particulares dependiendo de cada una de estas piedras, como armaduras y otra serie de pues de objetos mágicos o de focos de poder para realizar hechizos tal y como encontramos por aquí, ¿vale? Eso sí, las piedras, como he dicho, tienen una doble cara, ¿no? Por una parte te aportan una serie de beneficios que se ven potenciados, ¿no? Justamente por su propia cantidad, así como una serie de perjuicios, ¿no? Lo que nos lleva a decir es que el uso de estas piedras de los reinos es peligroso, ¿no? Tiene una serie de consecuencias. Y tenemos esta tabla donde, pues, dependiendo del uso que hagamos de las mismas y de cada una de estas piedras, pues va a provocar una serie de efectos, como digo, de perjuicio a cual que los porte, ¿vale? Se nos añade una serie de talentos para poder utilizar estas piedras o para poder buscarlas, consumirlas, así como los endeavors, que son estas tareas que pueden llevar a cabo los personajes entre partidas y que pues te permiten el hecho no solo de recolectar más piedras, consumirlas, ¿no? en este y obtener sus beneficios a largo plazo, especialmente sobre todo si estás llevando orcos o si estás llevando scavens o algo parecido, ¿vale? Dentro del juego se permite poder llevar cualquier tipo de facción, así como recolectarla o utilizarla en tu equipo. El hecho de incrustar, pues, gemas o elementos, ¿no? procedentes de estas piedras de los reinos para poder crear, pues, armaduras o armas, ¿vale? Y por tanto potenciarlas y que tengan mayores capacidades. Aquí es justamente donde vamos a ver, dentro de este nuevo capítulo de los artefactos de los reinos,
donde se va a ver cómo se pueden obtener estas piedras de los reinos, que te dicen que, pues mira, pues a través del comercio, creándolas, a través de botines, como recompensas, etc., ¿vale? Y cómo poder utilizarlas dentro justamente de cada una de estas armas que vamos a ver luego posteriormente. Tenemos una serie de artefactos que ya nos dan hechos como ejemplos, que por ejemplo pues tenemos la resina arbórea, que nos dicen que en Girán en un momento dado hubo una batalla que provocó un temblor de tierra, una especie de terremoto, y que pues se liberó una especie pues, de resina que cubrió toda una ciudad, ¿no? Dejándola encapsulada como si fuera una vaina de ámbar, ¿no? Algo parecido. Entonces con el tiempo unos hechiceros lograron evaporar esa resina, que pues liberaron la ciudad, pero luego quedaron los restos, y esos restos son utilizados principalmente en el combate para capturar y para atrapar a tus enemigos dentro, como digo, pues de esas cápsulas de ámbar. Está el arca de Sotek, que es utilizada por los serafones, que no deja de ser una puerta hacia una dimensión llena de serpientes, y que pues el portador de este amuleto pues puede controlar justamente a las serpientes que invoque y que puedan competir o combatir a tu lado. Tienes la promesa de Embermaw, que fue pues un magmadrod, esta especie de dragones de magma o de salamandras de magma, algo parecido, ¿vale? Las hijas de Vulcatrix, que son utilizadas principalmente por los Fire Slayers, por los matafuegos, como monturas, y que, bueno, pues una de estas criaturas murió siendo pues, una de las más grandes, de las más poderosas, y la hoja que la mató, pues quedó vinculada justamente a su espíritu, prometiendo esta criatura que volvería cuando fuese reclamada, ¿no? Por ella. Entonces, si utilizas esta hoja y te la clavas tú en tu propio corazón, invocas a esta criatura transformándote en ella, transformándote en un magmadro gigantesco durante todo el combate. Lo que pasa de luego, pues una vez que se pasa el efecto acabas muriendo, ¿no? Son esta serie de objetos que encontramos aquí, por ejemplo, la Jawbone Polyglot, que es como la quijada políglota, que la puedes ponerte en tu boca, bueno, en tu mandíbula, y que te permite hablar y entender cualquier tipo de idioma, ¿no? Como digo, hay una serie de artefactos que están por aquí, nos vienen pues, representados y completamente explicados, y que son pues, muy interesantes y que pueden ser utilizados dentro del juego. Pero aparte de todos esos ejemplos que hemos visto y que son bastantes, tenemos la forma de crearlos, ¿no? De crear estos artefactos perdidos y poder utilizarlos, pues personalizándolos para nuestras propias partidas. ¿Cómo se va a hacer? Primero vamos a definir su forma, vamos a definir su origen, sus propiedades, sus excentricidades, ¿no? Las cosas que lo hacen especial, y luego añadiremos una serie de toques finales a través pues, de diferentes tablas que vamos a encontrar. Si su origen es demónico o demoníaco, de Scavens, de Noctánimas, de Cosechahuesos, de los Profundos Idonet, de Esclavos de la Oscuridad, de Matafuegos, Caradron, Luminez. Y a partir de aquí, pues todas las tablas donde vamos a ir tirando los diferentes resultados que nos van a dar pues justamente el objeto, su forma, su origen, si es una arma de cuerpo a cuerpo, a distancia, armadura o escudo, un foco arcano para hechiceros, un icono religioso, qué tipo de cosas raras, ¿no? Puede tener este tipo de objeto. Como digo, nos permite personalizarlo perfectamente. Tenemos este añadido a este capítulo, que son las puertas de los reinos, y que la verdad es que es muy importante porque al fin y al cabo lo que nos muestra es la forma de conexión entre los diferentes reinos mortales, incluso con el reino de 8 puntas, ¿no? Del reino del caos. Cómo estas puertas fueron creadas en tiempos ancestrales por los antiguos o por los ancestrales, que es una raza que desapareció y de la que se desconoce prácticamente todo, y de la cual eran adoradores los serafón, que son estos hombres lagarto que encontramos dentro de la ambientación, pero que debido a todo el paso del tiempo que se ha producido, ya ni siquiera ellos mismos recuerdan, ¿no? Cómo eran aquellos ancestrales, ¿no? Así que más que recordarlos, se inventan cosas, ¿no? Para adorarles. Bueno, el control de estas puertas, que vamos a ver que se pueden construir de diferentes formas y en diferentes
pues estilos y composiciones, ¿no? Dentro de las mismas y que, pues, como digo, conforman pues, la forma de unión dentro de los reinos. Vamos a encontrar primero las complicaciones que se pueden llevar a cabo en cuanto a, a estas puertas, puesto que pues algunas pues, necesitan algunas condiciones particulares bajo las cuales funcionar, ¿no? Que solamente se abren en determinadas fechas o bajo determinadas circunstancias, ¿no? Cosas así parecidas, así como cosas inusuales que podemos encontrar y que tenemos divididos en cada uno de los diferentes reinos, ¿no? La forma en la que podemos encontrar estas puertas, que no necesariamente tienen que ser, pues como digo, pues una puerta como tal, ¿no? Aquí te dice que un anillo de piedras levantadas, una ruina dracónida ancestral, una puerta que es como la dentadura del cadáver de alguna bestia antigua, algo parecido, ¿no? Y también nos avisa del peligro de las puertas de los reinos que han sido mancilladas por el caos, ¿no? Que han sido utilizadas por el caos, puesto que en verdad no hay una puerta que conduzca directamente al reino del caos, sino que han sido como digo, mancilladas por parte de los adoradores del caos para para que se puedan dirigir hacia el propio reino del caos, por lo cual es necesario que cuando sean detectadas estas puertas sean aseguradas y cerradas por parte de, pues, de las fuerzas del orden, ¿no? Para que no se produzcan pues, invasiones del caos o mutaciones y cosas peores por parte de la gente que las traspase, ¿vale? Bueno, es interesante, aunque es muy poquito lo que aparece aquí, es muy interesante porque te da ya una visión de cómo poder utilizarlas e incorporarlas dentro de tu partida. A partir de aquí vamos a tener 20 reliquias ancestrales, ¿vale? Digamos que 20 artefactos mágicos poderosos y potentes. Y cada uno nos va a venir con su propia aventura, una aventura de una sola página, ¿vale? Vamos a tener aquí lo que es el objeto y aquí la aventura que se puede jugar con respecto al mismo. Como tal, es perfectamente jugable, se puede desarrollar evidentemente o incorporar dentro de una campaña en marcha, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos el Fetterhelm, que es un yelmo creado por una herrera de los necroseñores Marchita Almas, y que pues se dedicó a recuperar las cadenas que habían pues encadenado, ¿no? Valga la redundancia, a diferentes seres a lo largo del tiempo y que estaban imbuidas justamente por su esencia, y construyó un yelmo que le permite al portador invocar a los espíritus de todos los que murieron habiendo sido encadenados por todas esas cadenas, grilletes que fue recuperando durante el tiempo. Y justamente lo que la aventura nos propone es que, pues, que comienzan a aparecer espíritus, ¿no? En una ciudad. Dice que es en Hammerhall Giran, ya sabéis, la ciudad de Hammerhall, que está en dos reinos y que la divide una puerta de los reinos. Está en Hammerhall Giran y Hammerhall Axi, y que, como digo, pues es una ciudad que se ha desarrollado desde una puerta de los reinos y que por lo tanto existen dos reinos a la vez, ¿vale? Bueno, pues en esta ciudad comienzan a aparecer espíritus y lo que va a llevar la investigación es justamente a que un hechicero trató de utilizar este yelmo, pero que fue pues, controlado por él, está muerto y los espíritus están completamente libres. Aparte es muy divertido porque te va explicando diferentes espíritus que se pueden encontrar dentro de ese yelmo y que cada uno pues que está haciendo sus propias cosillas por allí por la ciudad y que antes de descubrir qué es lo que está pasando pues habrá que ir deteniendo a cada uno de ellos, ¿vale? Ogmos que cuenta la verdad es una estatuilla creada por los Lumineth, por estos elfos del reino de la luz, del reino de Gis, que provoca que cuando está presente todo el mundo tenga que decir la verdad, no pueda mentir, no pueda engañar, se descubra absolutamente todo. Entonces, para los Lumineth, pues es algo normal, ¿no? Porque los Lumineth, para explicarlo así de una manera muy simple, serían como los vulcanos de Star Trek, ¿no? Es gente como muy lógica, como pues casi como robots, ¿no? Tienen un comportamiento muy poco emocional y por lo tanto tener este tipo de artefactos pues no les provoca, ¿no? Mayor perjuicio,
Pero sin embargo, claro, con el resto de facciones que hay dentro de los reinos mortales, pues evidentemente sí que les va a llevar a enormes problemas, puesto que no están acostumbrados, ¿no? Digamos que están más acostumbrados a mentir y a tener sus secretos y sus engaños, ¿no? Entonces, justamente lo que ocurre, ¿no? Que en una misión diplomática entre Lumineth y Caradron Overlords, ¿no? Estos altos señores Caradron, estos enanos o Duardin, ¿no? Que es como los llaman aquí, pues se lleva justamente esta estatuilla y se acaban matando entre ellos, ¿vale? Acaban provocando una matanza y los jugadores van a tener que transportarla antes de que provoque mayores problemas a un lugar seguro. Y justamente lo que se narra dentro de esta pequeña aventura es justamente el camino con toda la gente que te vas a encontrar, ¿no? Con unos piratas que están, pues cada uno quiere quedarse con la parte del botín que han conseguido, con una capitana de la guardia que en verdad es una sectaria que está allí infiltrada, ¿no? Pues todos los problemas que se van a ir generando en el camino hasta que se logre asegurar este artefacto. Tenemos el velo del umbral, donde nos cuentan que en una ciudad, pues en Bright Spear, se hizo como una especie de concurso, el premio Aurelia, donde pues señores muy ricos pusieron como una recompensa para el artista que lograse representar no a una persona, sino su alma, ¿no? Era algo así como un poco más tal, ¿no? Y que el que lograse más emocionarles, pues se llevaría ese premio. Entonces apareció uno con un cuadro completamente negro, donde decía que había representado justamente el alma de Malerion, este rey élfico del reino de Ulgu, del reino de las sombras. Lo que pasa que logró representarla quizá demasiado bien y que pues se acabó liberando y acabó matando a todos los presentes, ¿no? Entonces cuando se descubrió, este lienzo pues fue destruido y pues separado en tiras, ¿no? Aquí en desgarrones. Y lo que ocurre es que con el tiempo ha habido muchos coleccionistas que se han ido haciendo. Ha habido muchos coleccionistas que se han ido haciendo con partes de este lienzo y que ahora están asustados puesto que parece que hay alguien persiguiéndoles, ¿no? Y en verdad lo que te dicen es que Morati, que es justamente la madre de Malerion, pues ha enviado a sus asesinas más capaces para recuperar todas las partes de este lienzo y pues justamente está atacando a los coleccionistas que han ido recuperándolas a lo largo del tiempo, ¿vale? Tenemos la calavera de Urserkir, nombrecito, que la encontramos en el reino de Gur, en el reino de las bestias, donde había esta deidad. Lo que nos cuenta es que en la era de los mitos, justo cuando se forman los reinos mortales, tenemos la era del mito o la era de los mitos, donde los dioses caminaban sobre la tierra e iban acabando con las grandes amenazas de las grandes bestias y grandes seres, ¿no? Que había por estos reinos, justamente para que pudieran ser habitadas por los diferentes pueblos mortales, ¿vale? Y en esto que en Gur se encontraron con el gran dios oso, que pues tenía ciertas características muy parecidas a Korn, ¿no? El dios de la sangre, del caos, el dios de la ira, ¿no? Y que transmitía justamente pues esas ganas de pelea, esas ganas de lucha. Entonces, esta deidad antigua fue decapitada por parte de Gorka Morka, del el dios orco bueno, de la guerra, el dios orco, el dios orco como tal, y pues dejado por allí. Lo que pasa es que su calavera sigue teniendo esas capacidades de transmitir esa esencia de esta antigua deidad, ¿no? Que es transmitir ese odio, esa belicosidad, esas ganas de pelea, ¿no? Y pues ha habido unos osiarcas cosechahuesos que pues pretendieron hacerse con esta calavera y pues construir pues alguno de sus constructos, ¿no? Alguno de sus golems de hueso, que es lo que hacen, ¿no? Lo que pasa que esta calavera cuando la encontraron pues inmediatamente les afectó y comenzaron a pelearse entre ellos. Entonces el superviviente pide ayuda a los jugadores para poder recuperar a sus compañeros y para poder acabar con esta calavera que deberán tirar pues a un lago de magma que hay por allí, ¿no? Y liberarse de ella. Tenemos la caída del ángel, si no me he saltado nada, sí, la caída del ángel, donde se nos habla del Celestan Prime, del forjado de la tormenta más poderoso dentro de los ejércitos de Sigmar.
Este Celestan Prime, que es al que el propio Sigmar acabó entregando su martillo Galmarad, que es el martillo el martillo de guerra que da nombre a todo el juego, ¿vale? A Warhammer. Y que en una batalla, pues, peleando por allí, pues murió, murió y bueno, pues esto como todos los forjados de la tormenta, pues acabó siendo reforjado y ya está, ¿no? Pero digamos que fue un golpe muy grande para todos los reinos mortales, puesto que, joder, han acabado con el más fuerte de todos, ¿no? Con el gran heraldo de Sigmar. Y en su caída, pues este Celestan Prime, este forjado de la tormenta, de sus alas cayó una pluma que era un pedazo de trozo del propio Celestium, ¿no? De esta piedra de los reinos. Entonces, lo que se decidió es coger este resto y construir un arma, construir esta especie de espada o daga o cuchilla o algo parecido, ¿no? Y pues el propio Celestan Prime, cuando fue reforjado, pues la bendijo, puesto que dijo que eso lo que recordaba es que si caes vuelves a surgir, ¿no? Vuelves a renacer, o algo parecido. Y lo que tiene son unos poderes brutales, ¿no? Puesto que utilizada en batalla se puede invocar su poder, que libera una especie de onda que acaba con todo el caos que esté por allí, ¿no? Presente. Bueno, la aventura lo que nos cuenta es que los personajes comienzan a tener una serie de sueños, no solo ellos, sino toda la ciudadanía, comienza a tener una serie de pesadillas donde aparece justamente un Celestan Prime, ¿no? Aparece este campeón de Sigmar, este heraldo de Sigmar, pues corrompido, ¿no? Tocado por el caos y provocando matanzas. Y lo que les va a llevar es que justamente a él, la persona a la que será encargado la guarda y custodia de esta reliquia, pues en verdad es un hechicero del caos que está tratando de corromperla y utilizarla en sus propios beneficios, ¿vale? Tenemos por aquí el escudo de la mañana que nos hablan de las Dawnbringer Crusades, ¿no? De las cruzadas de los portadores del alba, donde los reinos mortales no solo se han sido recuperados por parte de las tropas de Sigmar, ¿no? Por estos forjados de la tormenta, sino por gente más normal y corriente, que se han unido en cruzadas para expulsar el caos de sus tierras y recuperar viejos asentamientos que les pertenecieron antaño, ¿vale? Dentro de una de estas cruzadas se enfrentó un Duardin contra un gran jefe orco, bueno, o Orruk, que es como los llaman aquí, y cuando justamente iba a ser derrotado, pues su mujer se plantó entre medias de ellos para defenderle y pues apareció en su brazo un escudo que de repente paró el golpe gigantesco de este Orruk y que provocó una especie de explosión de luz que acabó con todos los orcos que había por allí, ¿vale? Este escudo que nadie sabe de dónde procede, pero que siempre pues, está relacionado justamente con estas cruzadas, ¿no? Y que aparece y desaparece yendo hacia el que más lo necesita. Y justamente pues, en la ciudad de Tempesai, en el reino de Axi, pues ha marchado una de estas cruzadas. Y poco tiempo después, este escudo de repente, que marchaba justamente con esta cruzada, pues aparece en el brazo de uno de los personajes jugadores, ¿no? Que es como, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está aquí cuando tendría que estar con esta gente, ¿no? Y es lo que debería llamarles la atención, justamente de que pues están en problemas y necesitan ayuda, ¿vale? Tenemos la piel de Laudín, donde la primera reina de Dasa, la hija del general Kiukan, pues acabó con esta bestia, con un león gigantesco, y con su piel pues construyó o creó esta especie pues, de piel, ¿no? Que cubre donde pues, lo que es la cabeza con los colmillos se pone en la cabeza y luego pues el resto de piel cae, cae sobre la espalda, ¿vale? Y que tiene unas capacidades pues bastante interesantes, puesto que provoca la lealtad por parte de la gente que te sigue, ¿no? Es como una capa que crea gente gregaria. Entonces, dentro de la ciudad de Bright Spear, un sabio, un erudito, ha pedido, dentro de lo que es la universidad de esta ciudad, pues ha pedido asilo, puesto que está justamente perseguido por parte de la propietaria de esta piel y de su cohorte.
Entonces esta persona pues pide que se le entregue, puesto que dice que es un adorador del caos o algo parecido, y cuando los personajes logren entrar en contacto con este sabio, pues lo que les va a contar es que es completamente al revés, que lo que ocurre es que esta piel, ese león estaba tocado por el caos y por lo tanto la influencia se ha transmitido a todos aquellos que han llevado esta piel en algún momento, ¿no? Lo cual les pondrá, pues les pegará ese giro, ¿no? Interesante dentro de lo que es la aventura. Tenemos el Justro, donde en el antiguo imperio agloraxiano, que se encontraba en el reino de Axi y que ahora está ocupado por los aspirianos, pues uno de estos hechiceros dentro de esa magocracia, pues bastante brutal y cruel, creó esta piedra, una piedra gigantesca, que es capaz de generar toneladas métricas de agua de manera instantánea, ¿no? Y con esta piedra, pues básicamente en el reino de Axi, que es el reino del fuego, que es un reino desértico y tal, pues crear una piedra que creó todo un río de agua, pues evidentemente le elevó pues a la más alta autoridad dentro de este imperio agloraxiano, ¿vale? Y esta piedra desapareció cuando pues, este imperio fue eliminado. Aparte fue eliminado de una manera muy curiosa, puesto que cuando las fuerzas del caos entraron dentro del reino de Axi, fueron los batallones de Corne. Corne, el dios de la sangre, el dios del trono de calaveras, ¿no? Este dios del caos. Pues lo que le importa es que se derrame sangre, ¿no? Que es lo que pide, que le da igual, ¿no? Que sea de los suyos o de los rivales, ¿no? Lo que quiere es sangre para el dios de la sangre y calaveras para el trono de calaveras, ¿vale? Lo que pasa que el imperio agloraxiano, esta magocracia, lo que construyeron fue el prismaticón, un arma terriblemente potente que utilizaba y aprovechaba las capacidades mágicas justamente de fuego de este reino, y acabó con todo el ejército de Corne sin derramar una sola gota de sangre, puesto que los quemó, ¿no? Este rayo que lanzaba el prismaticón, pues acabó con todos ellos. Y eso enfadó tanto a Corne, que es la única vez donde existe constancia que se materializó físicamente en uno de los reinos mortales y de un puñetazo aplastó toda la ciudad volante que era la capital del imperio agloraxiano. Que por cierto, esto luego ha sido copiado por parte de Warhammer 40.000 en el último libro que han sacado, el de las arcas del augurio, donde Corne se ha vuelto a manifestar de manera física a través de Angron, del primarca traidor de los devoradores de mundos, y pues ha destruido por allí un foco que había para iluminar la disformidad y tal. Bueno, pero eso es Warhammer 40.000. Pero como veis, incluso Warhammer 40.000 copia la idea de estos reinos mortales, ¿vale? Bueno, pues esta piedra desapareció, ¿no? Después de que se acabara con el imperio agloraxiano, desapareció y ha vuelto a aparecer. Ha sido encontrada por parte del rey Abamar de los profundos Idonez, que ya sabéis que los Idonez pues no están bien creados, ¿no? Dentro de la creación de estos elfos, muchos de ellos no tienen alma o no tienen un alma completa, por lo cual se dedican a capturar a gente que sí la tiene, a robársela y a pues tratar de mantener a su propia especie. Entonces, al encontrar esta piedra dentro del reino de Axi, se ha creado una especie de oasis artificial con agua, con tal, pues pues un entorno realmente pues favorable para la vida, ¿no? Dentro de este reino desértico, este reino de fuego. Y pues está atrayendo gente para allá, ¿no? A este oasis, utilizando esta piedra pues, para capturarles y, como digo, para robarles el alma, ¿no? Tenemos la túnica de la piedra falsa. Moratti, cuando llegó a los reinos mortales, pues, que ahora es diosa del panteón élfico, pero que en su momento pues, solamente era una especie de heraldo de Cain del dios del asesinato, aunque bueno, es más falso todo ello. Como digo, os lo explico mejor en Shadows in the Mist, la campaña que ya vimos aquí en el canal. Pero bueno, utilizaba esta túnica, es una especie de túnica de invisibilidad, de sombras y tal, que la ocultaba de todos los dioses, ¿no? Para llevar a cabo sus intrigas y pues sus engaños, ¿no?
Entonces esta túnica, en un momento dado, pues cuando pueda ser necesitada dentro de una partida, porque los jugadores tengan que introducirse o infiltrarse en algún lugar, pues Moratti les conducirá a su propio reino, donde podrán conseguirla, siempre, ya sabéis, ¿no? Mediante el engaño y mediante la intriga y tal, para que puedan conseguir esta túnica que les permitirá ocultarse de cualquier ser dentro de los reinos mortales. Tenemos la escama de Vulcatrix, que otra vez volvemos a lo que es el trasfondo del propio juego. Grimnir, el dios de la guerra enano, pues muere en su enfrentamiento con Vulcatrix, la madre de las salamandras. Y cuando desaparece, pues digamos que la esencia de Grimnir, que ambos mueren durante la batalla, la esencia de Grimnir se funde con el Urgol, con el oro Ur, ¿no? Que es el que utilizan los matafuegos para crear sus propias runas. Y Vulcatrix pues fallece, pero queda ahí su cuerpo y se utilizan sus escamas para construir diferentes cosas, como es este escudo que pues tiene unas propiedades mágicas tremendas, ¿no? Y lo que nos cuentan es como un megaboss, ¿no? Estos mega jefes Orrux, pues se encuentra uno y pues está invocando un Wag, esta especie de cruzada orca de guerra y tal, ¿no? Tenemos el Fenris Knife, que es el cuchillo de Fenris, que es pues un Lumineth, uno de estos elfos, que pues siendo asediado His por parte de las fuerzas del caos, pues crea este arma que utiliza una hoja de piedra nulificadora, ¿no? Y que es terriblemente poderosa, pero acaba cayendo en la batalla contra las fuerzas de Slanesh. Entonces su amada, que se llama no sé qué era, Ecina. Ecina, pues se une a las fuerzas del orden, se une en Azir y justamente es vinculada por el alma, se convierte en una Soulbound, es vinculada con el alma con un nuevo equipo, justamente jurando venganza, ¿no? Por la muerte de su amado. Pero durante sus aventuras acaban rescatándole, puesto que no había fallecido, sino había sido capturado y lo liberan. Y entonces, encontrándose este Fenris con que su amada pues estaba vinculada con el alma y tenía una tarea que le iba a impedir estar con él, pues decide utilizar este cuchillo para justamente cortar ese vínculo del alma, cortar ese hechizo que es realizado por el propio Sigmar, ¿no? Y la libera, rompe lo que es el hechizo de Soulbound, de esta vinculación del alma y para poder volver a estar juntos ambos, ¿no? Como enamorados. Pero esto, curiosamente, pues enfada muchísimo a Sigmar, que de repente ve cómo alguien ha sido capaz de romper su magia, ¿no? Y además un mortal, por lo cual se manifiesta físicamente y mata a los dos enamorados. Sí, señores, señores y señoras, porque esto es Warhammer y aquí no hay buenos y malos, hay fuerzas del orden y fuerzas del caos, pero que incluso los dioses del orden realizan este tipo de crueldades, ¿vale? Así que justamente acaban con estos dos enamorados y encarga al resto de los Soulbound que quedaban, pues que construyan una tumba, que los entierren y que junto a ellos entierren este arma. Y justamente, pues la aventura va a ir referida a la recuperación de este cuchillo que, como digo, pues es increíblemente poderoso, puesto que puede romper cualquier tipo de hechizo, cualquier tipo de encantamiento que se produzca dentro de los reinos, que además es curioso porque está en una cascada que ha sido congelada y que pues tendrán que escalarla y la encuentran detrás del agua, ¿no? Ahí congelada y tal. Está muy bien. Tenemos The Black Choppa, ¿no? Este hacha negra que pertenecía a un megaboss, a un mega jefe de estos Orrux, que se llama Gothrak y que fallece en el enfrentamiento contra un demonio del caos, ¿no? Llamado Calabrax. Entonces la esencia de ambos imbuye a esta hoja, a esta hacha de doble hoja. Y lo que hace es que tiene unos efectos que dependen de si eres un servidor del caos o si eres un Orruk, ¿no? Pero que básicamente pues da un montón de poder y que ayuda a convocar fuerzas pues de tu facción para crear pues una nueva guerra.
Y lo que te cuentan es como un Orruk que era más astuto que brutal, ¿no? Porque ya sabéis que los Orruk pueden ser astutos pero brutales, o brutales pero astutos. Pues este era más astuto que brutal. Se coló justamente en el Templo del Caos donde pues tenían este hacha y la robó. Y a partir de ahí comenzó a convocar un nuevo Wag por allí para, pues, para sus propios intereses, ¿no? Y que además este hacha pues, le está transmitiendo un montón de poder, está haciendo que crezca, que sea cada vez más fuerte y pues va a suponer un enorme problema para todos los que estén por allí reunidos, ¿vale? El caldero de Taotom, que era un señor vampírico que tenía un montón de poder, pero que, pues curiosamente, le faltaba el hecho de recuperar su aspecto de cuando estaba vivo. Él no quería parecer un muerto viviente, sino quería volver a tener su aspecto y creó este caldero que, llenándolo de sangre y bañándose en su interior, pues lograba recuperar, ¿no?, esas fuerzas. Con el tiempo se perdió y justamente lo que nos cuentan aquí en la aventura es que pues ha sido encontrado por parte de un capitán de los gremios libres, ¿no? Esta especie de mercenarios que por los reinos y que pues en una batalla las fuerzas del caos prácticamente acabaron con todos sus hombres y él pues lo que hizo es utilizar la sangre de sus hombres muertos para llenar este caldero y devolverles a la vida en forma de espectros. Por lo cual para él está bien porque así pueden seguir combatiendo, ha recuperado a sus hombres, pero sin quererlo está transformándose él mismo en una versión de Taotom, ¿vale? Tenemos el carruaje de Squeaklix, o lo ha parecido, estos Squeaks, que son los garrapatos, ¿no? Estas criaturas que es prácticamente una bola con pies, y, con piernas y una enorme boca, ¿no?, que utilizan los pieles verdes y que te cuentan que pues dentro de los Giths, de Gloomspite Gith, pues que adoran a la luna malvada y que tratan de perseguirla, ¿no? Es como un sueño y tal. Pues que hubo uno que lo logró justamente en este carruaje, ¿no? Este carruaje tirado por una serie de garrapatos, pues se cuenta la leyenda que logró alcanzar a la luna malvada y pues va a ser encontrada en unas montañas por ahí perdidas y justamente pues la adquisición tendrá una serie de perjuicios para los personajes que lo consigan. Tenemos por aquí la traducción sería como peine, pero parece más bien una peineta creada otra vez por los Lumineth, donde tienen una piedra de tercuarzo ahí incrustada y que provoca que quien la lleve en la cabeza pues adquiera un montón de concentración, de foco, de mejora dentro de sus cualidades artísticas. Y eso es justamente lo que está ocurriendo en Siar, donde ha habido una artesana humana que ha superado a todos los Lumineth, que era una artesana que pues, llevaba mucho tiempo por allí, pero nunca había tenido éxito con sus obras, y de repente del día a la noche, pues, o de la noche al día, pues ha conseguido que sus obras de arte pues, sean pues, súper reconocidas y que, como digo, pues hayan superado en calidad pues a las de los propios Lumineth, ¿no? Lo cual llama mucho la atención. Y es que resulta que es una adoradora del caos que ha sido ayudada por parte de Slanesh a recuperar este artefacto y que lo está utilizando justamente para atraer a nuevos sectarios a su causa. Tenemos el cuerno de guerra o el cuerno de caza de Cresta, donde en un momento dado un campeón logró acabar con una bestia gigantesca y de uno de sus huesos pues se talló este cuerno que tiene la capacidad primero de imbuir de fuerzas y ánimos a las personas de tu facción que lo estén escuchando, asimismo de teletransportarte al lugar donde se produjo la muerte de esta criatura, que es donde se construyó un poblado justamente por esas razones, ¿no? Lo cual hacía que el cazador que utilice este cuerno pues tenga siempre la posibilidad de huir inmediatamente, ¿no?, y de protegerse, pero se acabó perdiendo con el tiempo y ha sido encontrado, ¿no?, por parte de unos hombres bestia que hay por allí que lo están utilizando, ¿vale? Lo que sería la aventura así de manera rápida. Tenemos este Bramblethorn, donde nos hablan de la guerra de los reinos, ¿no? Donde Alariel tuvo que huir de Ethelwir, que era su palacio en el reino de Girán, para poder renacer.
estaba ya como pues vieja, ajada, y entonces se convirtió en una especie de semilla que tuvo que ser plantada en un suelo particular y pues renació como en su nueva forma, ¿no? En su nueva forma guerrera, una nueva forma más adecuada a los tiempos que corren, ¿no? Dentro del juego. Pero cuando marchó, cayeron lágrimas suyas en la tierra y de esas lágrimas crecieron como unos arbolitos chiquititos, ¿no? Unas ramas del suelo. Y cuando volvió a Ethelweir y se encontró con esas ramas que fueron conocidas como el lamento de Alariel, justamente por tener que huir de su propio palacio, pues las sacó de allí y las convirtió en arcos, en estos arcos que aparte son muy curiosos porque no necesitan flechas. Cuando tú los tensas, los insectos que viven en su interior pues se solidifican y se conforma una flecha que además pues luego penetra las armaduras puesto que está hecha de bichitos, ¿vale? Es muy curioso. Y además, estos arcos tienen la propiedad de que cuando se llevan a tierras infectadas por el caos, ¿no? Tierras marchitas, tierras pues tocadas, como digo, por los poderes del caos, si se planta este arco en uno de estos lugares, pues lo recupera, lo revitaliza, ¿no? Devuelve la vida al mismo, con lo cual son completamente pues muy apreciados. Y justamente pues la aventura lo que nos cuenta es cómo los personajes tienen que recuperar uno de estos arcos antes de que sea pues tocado por las fuerzas de Nurgle, ¿no? Este dios de la plaga. Tenemos el martillo de forja de los destinos, donde se nos habla de una ciudad que estaba siendo asediada por las fuerzas del caos y donde pues un gran herrero pues se dedicó a forjar este martillo, un martillo terriblemente simple, ¿vale? Que no llamaría la atención en ningún caso, pero cuando se dirigió a enfrentarse contra este campeón del caos que portaba un arma entregada por los propios dioses del caos, pues de un martillazo la rompió, ¿vale? La hizo pedazos. Y justamente esa es la capacidad que tiene este martillo, que es destruir cualquier tipo de artefacto, ¿no? Por lo cual puede ser terriblemente pues importante y terriblemente útil, tal y como nos cuentan aquí, para poder recuperarlo y para poder utilizarlo pues justamente con respecto a cualquiera de estos, ¿no? Aquí tenemos pues al bebedor de sangre, ¿no? Algo parecido que cuando Ulgu fue asediado por las fuerzas del caos, pues las brujas élficas caínitas invocaron estas dagas, ¿no? Que eran bastantes dagas que utilizaron pues forjándolas pues, justamente con la piedra falsa de Ulgu y con la sangre de los enemigos que habían matado, ¿no? Y estas dagas que son pues terriblemente poderosas, puesto que una vez que impactan pues te introducen una propia sombra dentro de tu interior contra la que tienes que luchar y que pues son muy valoradas, ¿no? Y justamente lo que vamos a encontrar es que se va a hacer, es que dentro del reino de Ulgu, en la ciudad de Misthaven, pues va a haber una subasta donde se va a subastar una de estas hojas y evidentemente pues va a haber muchas personas interesadas que van a tratar de hacerse con ella. Tenemos el cofre del invierno eterno, que me recuerda muchísimo a esta aventura de clásicos de la marca que se llama El Arca de los Mil Inviernos, ¿vale? Puesto que sigue una, pues una trama similar, ¿no? Si queréis que reseñe la de El Arca de los Mil Inviernos, dejármelo abajo en comentarios, ¿vale? Bueno, pues este cofre del invierno eterno, pues justamente un cofre que lleva el invierno en su interior y que una vez abierto, pues congela. Además, dependiendo del número de rounds, ¿no? El número de turnos que esté abierto, pues congela cada vez más zonas y si deja completamente abierto, pues puede congelar todo, ¿no? Y justamente pues lo que aparece es que en la ciudad de Anvilgar de repente ha aparecido un barquito completamente congelado con la gente pues prácticamente helada en su interior y que pues fueron atacados por parte de unos piratas y pues, se liberó la carga que llevaban en su interior, que evidentemente era uno de estos cofres que está creando un gigantesco iceberg que se va a dirigir a la ciudad y destruirla, ¿no? Entonces tienen que ver cómo poder evitarlo. Y ya habríamos visto los 20 artefactos ancestrales, que los hemos visto todos y cada uno completitos, cada uno con su... Este vídeo va a ser larguito, ¿vale? Va a ser muy larguito, pero bueno, no importa porque yo creo que yo por lo menos lo estoy disfrutando enormemente, espero que vosotros también. Llegamos a los hechizos sin fin. Vale, los hechizos sin fin nos hablan otra vez del trasfondo de Warhammer Age of Sigmar de Soulbound.
En un momento dado, Nagash, el gran nigromante, el dios de la muerte, envía a sus tropas para recuperar toda la piedra de los reinos del reino de Sais, ¿no? Del reino de la muerte, es decir, esta Grave Sun, esta arena de tumba, para acumularla y poder realizar un hechizo que le diese un poder gigantesco, ¿no? Y poder ponerle por encima de todos los demás dioses. La va acumulando, pero grano a grano, ¿vale? Durante muchísimo tiempo en la pirámide negra de Nadir, en la pirámide negra de Sais, pero cuando estaba ya a punto de realizar este hechizo, pues se cuelan por allí unos Scavens que la lían parda y se acaba liberando antes de tiempo, lo cual produce la Necroquake, el necroseísmo, un efecto, un suceso mágico que pues afecta a esta propia pirámide donde ya no puede habitar nadie, ni siquiera el propio Nagash, puesto que se produce el Nadir Sais, ¿no? Que es una especie de vórtice de magia de la muerte que está allí pues de manera salvaje, pero también produce en los diferentes reinos no solo que se alcen los muertos, sino también que la magia adquiera propiedades pues peligrosas, ¿no? Y un poco aleatorias, justamente en la forma de estos hechizos sin fin, que son los que aparecen, y que es una forma de magia salvaje. ¿Vale? Que son estudiados por parte del Arcanum y que pueden ser utilizados dentro de nuestras aventuras, bien como resultados catastróficos de las posibilidades de lanzar un hechizo, es decir, cuando aquí en este juego, dentro del sistema, se lanza un hechizo, lo que se hace es una tirada de canalización que está vinculada a mente, ¿vale? Y si fallamos la tirada, puesto que cada uno de los hechizos dentro del juego tienen su propio número de dificultad, si fallamos la tirada, por el número de éxitos que hayamos fallado esa tirada, se van a tirar tantos dados de 6 en una tabla de resultados catastróficos, ¿vale? Del precio del fracaso, creo que se llama. Bueno, pues el resultado mayor cuando sacas un resultado de 18 más es justamente la aparición de uno de estos hechizos sin fin, que es digamos que como la pifia más gorda que puedes tener dentro de la hora de lanzar uno de estos hechizos, ¿vale? Enfrentarse a esos hechizos dentro del hecho de poder cazarlos y acabar con ellos para que no causen daños dentro de los reinos mortales, lleva a que te enfrentes a ellos de manera física, como si fueran un propio rival, tienen su propia hoja de estadísticas. Asimismo, te puedes enfrentar de manera física o utilizando el talento de deshacer hechizos, ¿no? El unbinding, donde vas a poder llevar diferentes acciones, como es agarrar o sostener, hendir, perjudicar o trabar, golpear o cristalizar, ¿no? Que cada uno van a tener diferentes efectos a lo largo de pues, restarle movimiento, restarle armadura, incapacitarlo, tal, ¿no? Y te vas a enfrentar, como digo, a estos hechizos como si fueran una criatura en sí misma. Y a partir de aquí vamos a tener pues una representación de estos hechizos sin fin, donde es muy interesante puesto que dentro del libro de reglas solamente venía uno y dentro del starter creo que venía otro, así que solamente había dos hechizos por ahí sin fin y que pues pueden dar muchísimo juego, ¿no? Y aquí tenemos unos cuantos, tenemos el péndulo del vacío etérico, que es esta especie de guadaña que aparece por aquí por los reinos, este vórtice del viento vil, las mandíbulas de Ravenak, el sol púrpura de Sais, que este es el que te venía dentro del propio manual y que lo que hace es que la luz que provoca pues cristaliza a todos los que están presentes. Tienes la cabeza ardiente, que es pues, esta calavera que aparece quemando todo, ¿no? Y que pues digamos que estaría más vinculada a los hechizos que se realicen con respecto a esta escuela o este viento de la magia del Reino de Fuego. Los engranajes cronománticos que pueden acelerar el tiempo o hacerlo más lento, ¿no? Paralizándolo. La lluvia de espadas mercúricas, este umbral que se abre en dos portales, esta enjambre esmeralda, la empalizada prismática, la ola de almas que golpea, pues evidentemente, en cuanto a hechizos vinculados con el agua, o la runa de petrificación, esta runa de petrificación que no aparece por el necroseísmo, sino que fue creada por los Luminez y que pues tiene esas capacidades, así mismo como las gemínidas de Ulgis,
que este también es un hechizo curioso, puesto que requiere de un lanzador de hechizos de Ulgu y otro de His, es decir, uno del reino de las sombras y otro del reino de la luz, donde se crea esta gemínida, donde pues se atrapa a la gente en su interior, que es una especie de versión reducida del hechizo que utilizaron los 4 dioses élficos, Tyrion, Teclis, Moratti y Malerion, para capturar a Slanes y sacar de su vientre a las almas de los elfos que había devorado del viejo mundo, ¿vale? Y que lo atrapan justamente pues en el eclipse entre el reino de la luz y el reino de las sombras, ¿vale? Sería una versión reducida. Y tenemos los apéndices, que básicamente es el bestiario de las criaturas que han aparecido o que podemos utilizar dentro de las 20 aventuras que nos aparecían referidas a las reliquias ancestrales que hemos visto, ¿vale? Muchas de estas criaturas ya están repetidas, ya las hemos visto, por ejemplo, en el bestiario o en otros suplementos, pero que bueno, no está mal que aparezcan aquí para poder utilizarlas en caso de que no tengas los demás suplementos, ¿vale? Lo cual pues me parece que está muy bien. Tenemos aquí a los grifos, al acechante de las sombras cainitas, las Kinerai y Melusai de Moratti, Mortisanos, Morghast, señores del caos, guerreros del caos, drones de la plaga, zombies, nigromantes, señores vampíricos, Orrux. Vale, al final tenemos aquí este megaboss que ya veremos mucho más desarrollado cuando veamos la reseña de Champions of Destruction, ¿vale? Que veremos próximamente dentro del canal. Y ya habríamos acabado con este suplemento, donde nos aparece pues al final la publicidad del Campeones del Orden que hemos visto aquí en el canal, del Steam and Steel, este vapor y acero que también hemos visto dentro del canal, y que habríamos visto completito este Artifacts of Power para Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Bueno, lo hemos visto completito, de página a página, este suplemento que, aunque tiene solo 140 páginas, está plagadito de información, tal y como habéis podido comprobar. Realmente es súper útil. No solo te explica lo que es el origen de los propios reinos mortales, añadiéndote más trasfondo a la ambientación, sino que te explica justamente lo que es el inicio de estas piedras de los reinos y la incidencia que tienen sobre las posibles aventuras que se puedan desarrollar dentro del propio juego. Los portales de los reinos, esto es importantísimo, el cómo se comunican estos 8 reinos mortales y cómo se puede entrar desde las 8 puntas del reino del caos o desde la Blight City de los Skavens. Tenemos estas 20 reliquias ancestrales que son 20 artefactos de poder realmente pues muy potentes, cada uno acompañado de su aventura. Son 20 aventuras las que encontramos en el interior, así como otros objetos de menor poder, de menor entidad, y todo un bestiario que poder acompañar a esas diferentes aventuras, así como toda la descripción de los hechizos sin fin, que son estos hechizos que proceden de la magia salvaje que se origina por la explosión de este necroseísmo que cambió lo que es la superficie de todos estos reinos mortales. Desde luego un suplemento increíblemente valioso, plagadito de información y que va a ser terriblemente útil a la hora de poder utilizarlo, bien para poder incorporar todo este detalle, toda esta riqueza al trasfondo del propio juego, como para poder emplearlo directamente, como digo, 20 aventuras dentro, que es una barbaridad lo que trae. Desde luego me parece el suplemento para el juego, yo creo que más completo y más plagado de información que he traído hasta este momento al canal, ¿vale? Y prácticamente lo hemos visto todo, ¿eh? Faltaría muy poquito por ver aquí dentro del canal de este juego, que a mí particularmente me gusta mucho y espero transmitiros esa misma pasión a vosotros. Como os digo, me parece el suplemento más completo. Yo desde luego lo recomendaría una vez después comprado lo que es el manual de reglas, que evidentemente es lo principal. Creo que es el suplemento del que vais a poder sacarle más utilidad y más aprovechamiento luego para poder utilizarlo, no solo por la información, por las nuevas opciones de personaje, con nuevas tareas entre aventuras, con nuevos talentos que incorporar a nuestros propios personajes, y además por las propias aventuras que te trae, incluso aunque no sea por las aventuras, por el resto de información, que es muy fácil el poder comenzar a armar una aventura a partir de ellas. Os pongo el ejemplo, el hecho de utilizar estos hechizos sin fin, ¿no? Esta magia salvaje desbocada que puede arrasar toda la superficie de los 8 reinos, ¿no?
de los 8 reinos mortales. Imaginaos simplemente que de repente aparece ante las puertas de una ciudad uno de estos hechizos, ¿no? Como lo hemos visto, pues el péndulo del vacío etérico o las mandíbulas estas de la bestia esta, y se pide a los personajes que acaben con este hechizo antes de que asole la ciudad, mientras están pues comenzando a salir y a escapar de ella, ¿no? Y la única manera que tienen en ese momento de poder acabar con ese hechizo es conseguir una piedra nulificadora, esta piedra que procede del vacío etérico y que hace y que absorbe la magia, ¿no? Pero solamente hay un coleccionista, un rico coleccionista, que es el que posee en ese momento una de estas piedras, por lo cual tienen que llegar a un acuerdo con él, tienen que comprometerse a realizar una tarea para él, y luego marchan con esta piedra para detener este hechizo sin fin, absorbiéndolo dentro de la misma y quedando, por lo tanto, la misma pues desactivada. A partir de ahí tendríamos dos posibles aventuras. La primera, el servicio que se tiene que hacer a este rico comerciante, que evidentemente les va a meter en algún tipo de problemas en el mundo del contrabando y el mundo oscuro de la propia ciudad. Asimismo, como recorrer todo el camino de destrucción que ha provocado ese hechizo sin fin y ver el origen, dónde se ha producido, quién lo ha causado, ¿no? Porque normalmente este tipo de hechizos escapan del control de algún poderoso hechicero. Por lo cual, como veis, con qué poquito ya estamos armando una aventura que puede ser realmente interesante. Y eso es lo que trae este suplemento, un montón de ideas, un montón de ayudas y un montón de opciones para poder comenzar y poder aprovecharlas directamente en la mesa. Como os digo, me parece el suplemento más útil a día de hoy publicado para la línea y el que yo recomendaría una vez que tengáis el libro de reglas, porque os va a dar juego, pero durante muchísimo tiempo. Bueno, esta es mi reseña del Artifacts of Power para Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Este juego de rol lamentablemente está en inglés, siempre lo preguntáis, oye, ¿alguien lo va a traducir? No, no tiene pinta, no lo esperéis. ¿Vale? Pero que pues merece la pena aprender inglés por este tipo de cosas. Ya habíamos visto prácticamente todo lo que he publicado, me faltan dos suplementos que los tengo ahí en la biblioteca, lo tengo ahí enfrente, que son el Champions of Death para llevar a personajes vinculados con la muerte y con Nagas, el gran nigromante, y el Champions of Destruction para llevar pieles verdes, Orruks, Snotlings, garrapatos, todo este tipo de criaturas para llevar la destrucción y el gran ¡guau! A nuestras partidas de Warhammer. Además de esto, ya hay, pues lo próximo que se publicará en formato físico será el Black Earth, que es una nueva campaña para el juego de rol, y después de lo buena que ha sido Shadows in the Mist, pues yo desde luego la espero mucho, la tengo en PDF, pero no me gusta leer PDFs, así que me esperaré a que esté en formato físico, y posteriormente pues el Era of the Beast y el Ulfengar, una ciudad en el reino de Sais, en el reino de la muerte, dirigida y gobernada por un vampiro. Así que todo realmente interesante y que en cuanto esté publicado, pues ya sabéis que lo traeremos aquí por el canal. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.